Jóvenes, ¿qué tal? Buen día. A ver, ¿me confirman por el chat si se escucha? Si no hay ningún problema con el audio. ¿Todo ok? Buenos días, profesor. Sí se le escucha. Todo ok. Ya, listo, jóvenes. A ver, ¿me indican en dónde nos habíamos quedado? Estuvimos trabajando lo de IDF3. Creo que nos quedamos en los ejemplos, creo que estuvimos por aquí, creo. Ya. A ver, ¿me confirman? Ya, listo. En los ejemplos entonces. Ya, jóvenes. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿ya? Vamos a comenzar con lo que es, bueno, vamos a en primer lugar a terminar todo lo que corresponde al tema número 9, que es lo que corresponde a la parte de IDF3, y también el tema 9 corresponde a la fusión de IDF0 con IDF3. Ya, entonces vamos a terminar esa parte. Y en segundo lugar, bueno, vamos a tomar hoy día lo que es su evaluación continua. ¿Ya? Y eso se va a desarrollar en la última media hora de la clase, ¿ya? Entonces va a ser un cuestionario en el cual tú tienes que responder en ese tiempo, ¿ya? Listo, entonces vamos empezando. A ver, ya habíamos explicado lo que era la parte del SOR, del AND, creo que nos habíamos quedado aquí en lo que es la combinación no válida, si no mal recuerdo, creo que por ahí nos habíamos quedado, a ver, ¿sí? Listo, joven. Entonces, ya vamos repasando de por aquí, ya más o menos por aquí, así, de manera rápida. Como tú sabes, existen diferentes tipos de conexiones dentro de lo que es un diagrama IDF3, ¿no? Existen en este caso, por ejemplo, tenemos la conexión AND, la conexión OR, la conexión SOR, ¿no? Dentro de la AND teníamos lo que es la conexión síncrona y asíncrona, y dentro del OR lo mismo, ¿ya? Tanto para lo que es la divergencia, o sea, para la división en otras secuencias o en otras actividades, así también como para la convergencia, ¿no? Para agrupar otras actividades también. Entonces, como tú ya sabes, el SOR excluye una de las dos opciones, ¿no? Se recomienda por lo general trabajar con la misma compuerta en este caso que divide, trabajar en el otro extremo también con una compuerta que me permita agrupar, y que debería ser también del mismo formato, salvo ciertas excepciones, ¿no? Hay excepciones también, ¿no? Tampoco no es general, pero casi siempre se utiliza este formato, ¿no? La misma compuerta de división en la misma compuerta de agrupación. Teníamos ese, bueno, este era el caso del SOR, ¿no? Que solamente tomaba una de las dos opciones. En el caso del LAN síncrono, ¿no? A diferencia del asíncrono que no obligaba a que se ejecuten todas las acciones de manera simultánea, ¿no? O sea, hay que inician a la vez. En LAN síncrono sí me obliga a que todas las actividades se inicien a la vez. Y aquí tengo un ejemplo, ¿no? Que era, por ejemplo, tengo acá lo que es una actividad previa, que es iniciar carrera. Luego tenía acá lo que es una compuerta AND síncrona, como tú ves, tiene una barra a los costados con la I comercial que representa en este caso el formato de LAN. Y tengo aquí tres acciones, ¿no? O tres actividades, que en primer lugar se divide en tres actividades, sería sonar el disparo de inicio, iniciar cronómetro y empezar a correr. Como tú puedes observar, estas tres actividades se realizan de manera simultánea, ¿ya? O sea, o inician, algunos dirán, profesor, pero no inician de manera automática a las tres al mismo tiempo. Obviamente, tal vez hay una diferencia de milisegundos o tal vez de un segundo, ¿no? Pero, pero el punto aquí, ¿cuál es? Que todas inician en el mismo instante, ¿ya? Así hay una demora de 1 o 2 segundos, entonces todas inician al mismo instante. Es por eso que se le consideran actividades síncronas, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí tenemos un caso. No es muy común casi los síncronos, ¿ya? Pero en algunas situaciones como en este caso, se podrían dar, ¿ya? El que es más común es la síncrona. Vamos ahora viendo lo que son la combinación de conexiones.
en esta combinación que tú estás observando, bueno, se está combinando lo que es un SOR con lo que es un OR, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, mira, tienes aquí una actividad que es evaluar propuesta. Evaluar propuesta me va a generar dos situaciones, donde la propuesta sea aprobada, ¿no? O la propuesta sea rechazada, ¿ya? O sea, no hay otra situación de que la propuesta, ¿no? Y salvo, el profesor, podría haber tal vez bueno, en este caso no hay, pero en otra situación tal vez podría haber una propuesta aprobada parcialmente, ya, pero ese es en otro caso. No es este no es el caso, ya, este solamente me está dando dos opciones, que es en este caso el SOR, que puede ser propuesta rechazada o propuesta aceptada. Como tú ves, en la parte superior se divide en una opción, el SOR, y me dice rechazar propuesta. ¿Qué quiere decir? Que aquí esta opción, puede darse esta opción o puede darse otra opción que en este caso sería aceptar propuesta, ¿ya? O aprobar propuesta, ¿ya? Entonces, pero tú si te vas al otro extremo, no vas a encontrar aquí lo que es bueno, una actividad que diga aprobar propuesta, que debería ser lo ideal, ¿no? Pero ¿qué lógica han tomado aquí? Que como en la parte superior es rechazar propuesta y el SOR solamente tiene dos situaciones posibles. Entonces, y como el SOR normalmente es como si fuera ¿qué te digo? Si no se cumple una opción, se cumple la otra. Entonces, en pocas palabras, se está dando a entender que si en una opción se rechaza la propuesta y ahí termina el proceso, en la otra opción, ¿cuál sería? Aprobar la propuesta. Es por ese motivo que ya no lo han colocado aquí la actividad. Pero, pero yo te recomiendo que cuando hagas tus diagramas, debes colocarlo. ¿Ya? Eso sí, debes hacerlo sin excepción para que quede claro, porque, claro, aquí nosotros asumimos porque ya hay una situación de sí o no, ¿no? De se aprueba o no se aprueba. ¿Ya? Entonces, pero lo ideal sería que antes del OR hubiese una actividad que diga aprobar propuesta. Listo, entonces, una vez que ya tengo, bueno, acá se está asumiendo que es aprobar propuesta y después de aprobar propuesta se crea lo que es una compuerta OR. ¿Por qué? Porque después que se apruebe la propuesta, hay actividades que pueden generarse, ¿no? A base de esa situación. En este caso, está utilizando un OR porque podrían darse no solamente una, sino muchas situaciones. ¿Ya? Entonces, la primera situación es, por ejemplo, ajustar detalles técnicos, obviamente, de la propuesta, o ajustar el costo de la propuesta, tal vez. ¿Ya? Profesor, puede ser uno, claro, puede ser uno, puede ser el otro, o pueden ser los dos también. Pueden ajustarse los detalles técnicos y también el costo. ¿Ya? Es por eso que están utilizando el OR, ya para estas dos actividades. Así como se ha dividido con un OR, también se está agrupando con un OR asíncrono. Obviamente, después de haber ejecutado estas actividades, lo más obvio sería, ¿no? Ya firmar el contrato o en este caso ya cerrar el contrato en todo caso, ¿no? Cerrar o confirmar el contrato. Listo, entonces también se pueden combinar con puertas, pero como tú ves hay un orden, se podría decir de estructura que tenemos que seguir. ¿Ya? Ahora, como tú ves, aquí hay una terminación, aquí termina en lo que es rechazar propuesta, en la primera opción del SOR, termina acá, y la segunda, en este caso la segunda opción del SOR, se divide en un OR, se agrupa nuevamente en un OR y termina en esta otra actividad que es firmar contrato. ¿Listo, jóvenes? A ver, ¿se entendió en este caso el ejemplo de combinación de conexiones? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Todo ok? Todo ok. Listo. Pasamos entonces a lo que es el ejemplo de combinación no válida. Como tú puedes observar aquí, ¿ya? Aquí me se están combinando lo que es un SOR y se está combinando lo que es un AND, ¿no? Dos compuertas, se podría decir opuestas, ¿no? ¿Ya? Y esta es una combinación no válida. ¿Por qué? Mira, por lo general las combinaciones que se hacen, ya, o sea, en tanto, bueno, como te había comentado, tanto en lo que es la divergencia, en la convergencia de las actividades, tiene que utilizarse una misma compuerta. Eso es por lo general, ¿no? Por ejemplo, así como en el caso anterior, tengo un OR, tengo otro OR, ¿no? Ahí sí no hay problema. Pero aquí se está tomando ¿sí? Una compuerta que en este caso es un SOR y en el otro extremo es un AND.
En el SOR, ¿qué te indica? Teóricamente, ¿qué te dice? Que solamente una de las dos opciones debe ejecutarse. Una de las siguientes dos opciones debe ejecutarse. Y el AND, ¿qué te dice? Que que todas las opciones que llegan a ella, a esa compuerta, deben terminar. Entonces se está contradiciendo, ¿no? Porque en el anterior, el SOR me dice que solamente una debe terminar, debe iniciar. Pero el AND me dice que las dos deben terminar. Ahora, para que las dos terminen, obviamente las dos han tenido que haber iniciado. Y con el SOR tú no puedes hacer eso. Entonces es por eso que te dicen que combinación no vale. Ahora, si no, eso es a nivel de estructura. Si nos vamos ahora ya a la parte del concepto del ejemplo, que dice, por ejemplo, acá recibir propuesta. Luego tenemos acá evaluar costo. Y tenemos evaluar parte técnica. Algunos dirán, profesor, aquí, ¿cuál de las dos, bueno, entre las dos compuertas que tengo en este gráfico, cuál sería la más adecuada? ¿O qué combinación quedaría? Bueno, lo ideal sería que quedara como la anterior, con OR. Ya, eso sería lo ideal porque no necesariamente tiene que evaluarse un costo y evaluarse la parte técnica, o pueden ser ambas. Ya, pero entre las dos, dentro de estas dos compuertas que yo tengo actualmente disponibles, la que debería cambiarse en todo caso sería la SOR, ¿no? La SOR se debería cambiar por una AN, ya, para evaluar lo que es el costo y evaluar la parte técnica. ¿Por qué no, profesor, el SOR quedaría en otro extremo o se reemplazaría por la AN? Porque el SOR me obliga a que se cumpla una de ellas y en la vida real pueden darse dos situaciones, ¿no? Que en este caso evaluar costo y evaluar parte técnica, eso sí, debe darse, ¿ya? Por eso que, como te dije, lo más conveniente sería el OR, ¿no? Pero en vista de que no se puede utilizar un OR, debería ser al menos un AN. Ya, un AND, porque el SOR me excluiría una de las dos opciones y en este caso, en este tipo de ejemplo, no puedo yo eliminar una de las dos opciones. Ya, porque obviamente una propuesta de un proyecto debe siempre evaluarse el costo. Tal vez sea una revisión mínima, ¿no? Y debe también evaluarse la parte técnica, que eso sí es importante. Entonces, ahí, ¿cuál me convendría más? Ahí por eso que tú, si observas aquí hay un círculo que te están indicando, ¿no? O sea, como que te están indicando que esa propuesta, en este caso esa compuerta no es válida, no debería ser en todo caso una AN, no, una AN. Obviamente al final terminaría con una firma de un contrato. ¿Listo, jóvenes? A ver, ¿hasta ahí se entendió el ejemplo? ¿Dudas, consultas? ¿Todo ok, jóvenes? Todo listo, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces, avanzamos. Vamos ahora viendo lo que son, dentro de las conexiones tenemos lo que es la parte de las gráficas de activación. Ya, las gráficas de activación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay varias situaciones que se pueden dar y esas situaciones se podría decir, de ejecución de las actividades, ¿no? Puede variar, ¿no? Puede ser una situación, puede ser otra situación. Entonces, esas situaciones se pueden representar a través de gráficas, ¿ya? Entonces, se podría decir, normalmente se representan las más comunes. Vamos en primer lugar analizando lo que es la parte del gráfico, ¿ya? Del gráfico. Algunos dirán, profesor, acá yo tengo una combinación de un AND con un OR, mira, de un AND con un OR. Profesor, ¿qué pasó? ¿Por qué pasa esto? Sería, bueno, aquí no me están dando las actividades específicamente, pero lo podemos evaluar a nivel de estructura. Eso sí podemos hacerlo. A diferencia del OR que me excluye una, o sea, solamente toma una opción, o solamente indicaba, bueno, en el ejemplo anterior que iniciaba solamente una opción. Acá, por ejemplo, cambia, ¿no? Cambia el punto de vista. Mira, vamos bien. No me dicen específicamente porque me están dando solamente actividad A, B, C, D y E nada más. Pero vamos analizando a nivel de estructura. ¿Podría darse esta situación? A ver, en primer lugar, tú ya sabes que en este caso la actividad se une a lo que es una compuerta AND y esta se divide en dos situaciones. La situación donde se ejecuta la actividad B y la situación donde se ejecuta la actividad C y D. Entonces son dos situaciones, dos caminos. Ahora, el LAN, ¿qué me indica? El LAN, en la parte de la divergencia, me indica que las dos actividades, en este caso los dos caminos,
¿no? Las actividades de los dos caminos deben iniciar, ¿no? Que las actividades de los dos caminos deben iniciar de manera obligatoria. No de manera tal vez sincronizada, pero sí, ambas deben cumplirse de manera obligatoria, tanto la B como la C y la D. Ahora, alguno dirá, profesor, claro, esto sí debe darse, pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Si tú observas aquí tienes lo que es un OR al otro extremo. ¿Qué significa eso? Que a diferencia del caso anterior que se bloqueaba, ¿no? Que no tenía o sea, una lógica, ni en estructura ni con el contenido. Acá sí se podría dar un OR. ¿Por qué, profesor? Porque mira, dos actividades van a terminar. Bueno, en este caso dos actividades van a iniciar y obviamente van a terminar las dos, porque ya han iniciado, ¿ya? Por ejemplo, el camino por donde se desarrolla la actividad B inicia y obviamente tiene que terminar. Y en lo que es el otro camino, que es el C y D, que también son dos actividades en este caso, por el otro segundo camino, que también inician y también deben terminar. Listo, entonces hasta ahí no hay problema. Ya iniciaron, terminaron. Ahora el OR, ¿qué es lo que pasa con el OR? Profesor, debería haber un AND, tal vez podría haber un AND, pero el OR, ¿qué me indica? El OR me indica que de esos dos caminos, de la terminación de esos dos caminos, ¿no? De las sus actividades que acaban de terminar o que terminarán en algún momento, solamente puede tomar una. Y eso sí es lógico. ¿Por qué? Porque, o sea, el OR va a tomar una de las dos opciones que ya han terminado. ¿Ya? Entonces es como que llega, vamos a suponer, en un concurso, ¿no? Por ejemplo. Un concurso, vamos a suponer, en un concurso se indica que, por ejemplo, todos los participantes presenten, vamos a suponer, un concurso de arte, por ejemplo, ¿no? Un concurso de arte donde todos los participantes tienen que presentar un trabajo. O sea, todos los participantes tienen que terminar su trabajo, tienen que terminar bueno, la tarea que se le encomienda para el concurso, pues, ¿no? La actividad. Entonces, cada uno va a terminar, todos van a presentar, ¿no? Ahora, dentro de esas opciones que va a tener el jurado, tendrá que elegir qué cosa. Puede elegir una, puede elegir dos, o puede elegir tres, dependiendo, obviamente, del concurso, ¿no? Primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Pero ¿cuál fue la situación? Que todos tenían que haber terminado. ¿No? Entonces, aquí se está dando algo similar aquí, donde todos inician, todos terminan, pero solamente se puede elegir una de esas opciones. Bueno, de todas las que han terminado, solamente se puede elegir cualquiera de ellas. Ya, una vez que se elige cualquiera de ellas, recién continuaría con la siguiente actividad. Es por eso que acá aquí, bueno, aquí en esta estructura, sí puede darse. Entonces, sí es lógico. Ya sí puede darse, porque todas pueden terminar, pero no necesariamente vas a elegir todas. Solamente puedes elegir, o podrías elegir, ahora tú mira, profesor, pero en el concurso podrían elegirse todos. Claro, bueno, en el caso del concurso ya es algo más específico. Obviamente no elegiría todas, pero sí elegiría más de una. Y ahí sí se estaría cumpliendo lo que es el OR, ¿ya? El OR no necesariamente tiene que elegirse siempre todas, ¿no? Basta que puede elegirse una o más, ¿no? Claro que la condición del OR me dice que podría también elegirse todas, pero en el caso del concurso obviamente no se pueden elegir todas, solamente se elegiría más de una, que en este caso un máximo serían de tres, de todos los concursantes, ¿no? Entonces, mira, hay actividades que deben terminar, que inician y que deben terminar, pero no necesariamente van a ser elegidas, ¿ya? Que vendría a ser este ejemplo. ¿Listo, jóvenes? ¿Se entiende la idea aquí con este ejemplo en primer lugar? A ver, con el ejemplo sí, lo enlacé ahí. ¿Dudas? ¿Dudas, consultas, jóvenes? ¿Se entendió el ejemplo? Para pasar a... ¿Sí? Todo bien. Listo, jóvenes. Ok, entonces vamos ahora viendo lo que es ya las gráficas. Si entendimos el ejemplo, ahora sí vemos las gráficas. Como te estaba indicando acá, las gráficas me ayudan a entender, sí, me ayudan a entender un poco lo que es las diferentes situaciones o posibles situaciones que podrían darse. ¿A qué me refiero? Que como aquí yo tengo lo que son compuertas asíncronas,
quiere decir que no todas las actividades se van a ejecutar de la misma manera. Por ejemplo, una primera situación que se ejecute B o que se ejecute y después que se ejecute C. O sea, como es asíncrono, no inician necesariamente al mismo tiempo. ¿Ya? Es por ese motivo que tú estás observando ese formato. ¿Ya? Entonces vamos tratando de interpretar estas posibles situaciones que se podrían dar, ¿no? La gráfica número 1, voy a empezar desde la izquierda hacia derecha. En la gráfica número 1, tú observas, por ejemplo, estas líneas te indican que la actividad se está ejecutando, que inicia y termina, ¿no? Esa línea indica el inicio y el término de una actividad. Por ejemplo, la actividad A, ¿no? Ahí dentro de lo que es la gráfica me indica que es la que va a iniciar primero, obviamente es la primera actividad, ¿no? Y luego de esa actividad se va a iniciar lo que es la actividad B y C. Y estas están iniciando en el mismo tiempo, mira. Pero no es obligatorio, sino que simplemente es una situación que han iniciado los dos al mismo tiempo. Ahora, después que termina la B y la C, ¿qué es lo que continúa? La D. Pero la D es consecutiva a la C. Quiere decir que la D debería, si la D debería siempre comenzar después de la C. Ya, no necesariamente la B, pero sí después de la C. Ya, entonces, ya después de esta, que termina la D, obviamente se eligen una de las dos opciones y en este caso se elegiría lo que es la B o la D y continuaría con lo que es la E, ¿no? Que en este caso la E inicia cuando termina la D. ¿Listo, jóvenes? Entonces, esa sería la interpretación de la primera gráfica, ¿no? La secuencia, cómo van iniciando o se van dando las actividades. En la segunda situación cambia totalmente, mira, ¿sí? Cambia totalmente. ¿Por qué cambia, profesor? Mira, si tú observas aquí, ¿qué es lo que pasó, profesor? A ver, inicia la actividad A, profesor, la actividad B está iniciando, pero al final. ¿Por qué pasa eso, profesor? Como en el LAN indica que no necesariamente todas las actividades deben iniciar de manera sincronizada, o sea, al mismo tiempo, entonces es por eso que la B puede iniciar terminado la C y la D. O sea, no necesariamente tiene que iniciar al mismo tiempo. Profesor, pero si yo estoy observando aquí en la gráfica, como yo estoy observando aquí en la gráfica, la B está comenzando después que termina la E. O sea, después que ya pasó todo el proceso. Y esto podría ser posible, pero claro, puede ser, es una situación. Fíjate que aquí en cada gráfica estamos evaluando una situación. No estamos evaluando o sea, todas las opciones, sino una sola situación. Ya, se podría decir un solo, se podría es como que yo contar una historia de una forma y luego cuento la historia de otra forma. O sea, una segunda versión. Y la otra gráfica sería otra historia ya. O sea, son historias diferentes. ¿Ya? ¿Por qué, profesor, se puede dar esto? Mira, vamos entendiendo acá. Se ejecuta la A, ahí no hay problema. Luego se ejecuta, en este caso, la B, profesor. La B no se está ejecutando. ¿Ya? ¿Por qué no se ejecuta? Porque como es, en este caso, no me indican que no sean que no deberían iniciar simultáneamente porque es asíncrono, entonces la B puede ejecutarse después. Así que paso a la C. Se está ejecutando la C después de la A y es válido, ¿no? Y se está ejecutando, profesor, luego la D. También es válido porque la D tiene que ejecutarse siempre después de la C. Así que no hay ningún problema. Y luego de la D se está ejecutando la E. ¿Ya? O sea, sigue, como ya terminó la D, puede pasar a la E, claro. ¿Y por qué pasa a la E, profesor, sin haber terminado la B? Porque esta compuerta es OR. Y si es OR, ¿qué quiere decir? Que en esta situación está eligiendo, el OR está tomando el término de la D, más no el término de la B. ¿Y por qué tal vez lo hizo? Porque la determinó primero tal vez, entonces por eso eligió. Y como ya había una opción disponible y el OR necesita al menos una opción, entonces es por eso que tomó esa opción y continuó con la actividad E. Y luego, mira, y después que terminó la E, recién la B empezaba y recién terminaba. Obviamente ya no lo va a tomar porque ya pues ya terminó todo el proceso, ¿no? Pero sí puede, en este caso, ¿y por qué, profesor, la B tiene que terminar y lo ponen al final? Porque aquí es una AND, pues. Y si es una AND, debe terminar en cualquier momento, en cualquier parte de la gráfica, sí o sí tiene que terminar la B. El hecho de que no la hayan elegido no quiere decir que no termine, ¿ya? ¿No? Entonces, el hecho de que no haya sido elegida, porque en este caso el OR es el que elige, ¿no? El hecho de que no haya sido elegido no quiere decir que no debe terminar. Debe terminar porque se puede decir su compuerta o su conexión de salida es una AND y la AND te obliga a que inicie y si algo inicia debe
terminar. Ya, es por eso que la B termina, o sea, aunque termina tarde, pero debe terminar. ¿Sí? A ver, ¿se entendió los dos primeros ejemplos, jóvenes? A ver, ¿dudas? ¿Todo ok, jóvenes? ¿Sí? A ver, ¿se entendió el primer y segundo caso? Todo ok. Listo. A ver, vamos continuando. Mira, en el tercer caso, ya en la tercera gráfica, vamos a observar aquí ya otra situación. Mira, aquí, por ejemplo, inicia lo que es la actividad A, ya no hay problema. Luego inicia la actividad B. Y a mitad del desarrollo de la actividad B, inicia la C, mira. O sea, no tiene nada que ver si termina o no termina la actividad anterior. No, aquí, por ejemplo, todavía la B, en este caso no termina, pero ya inició la C. Quiere decir, por ejemplo, que cuando la B iba por la mitad, inicia la C. ¿Y por qué no hay una relación ahí? Porque es asíncrono. Y si es asíncrono, no tiene que ver, o no hay nada que ver en el tiempo de inicio. Si no hay ninguna relación ahí. Entonces, por eso que la C ha iniciado cuando la B iba por la mitad. Terminó la B y después terminó la C, obviamente, ¿no? Y después de la C comenzó la D. Ya, no hay problema también. Profesor, ¿y por qué? Mira, después de la D, a mitad de la D, ha comenzado, profesor, la actividad E. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué? Porque en este caso, ¿eso qué quiere decir? Que si el hecho de que haya iniciado la E antes que haya terminado la D, porque eso es lo que me indica la gráfica acá, quiere decir que no he elegido, en este caso, al continuar, no he elegido esta opción, sino he elegido la B. Claro, porque como la B ya terminó, la B se puede elegir. Entonces lo elige y continúa el proceso. Y ya después que termina la E, todavía después de un tiempo, recién termina en este caso. A ver, un momento. Después, a mitad de la E, disculpa, a mitad de la E, recién termina la D. Pero ya la E ya había comenzado. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que la haya comenzado porque ya tenía una opción, que en este caso era la B. Y no necesariamente tenía que esperar que terminara la D para empezar, porque es un OR. ¿Ya? Y entonces, como es un OR, puede elegir otra opción. En este caso eligió la B bueno, inició lo que es la E antes que terminara la D. Porque la B ya había terminado, como tú lo ves en el gráfico, ya había terminado la B. ¿Listo, jóvenes? ¿Queda claro entonces en esta gráfica? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas, jóvenes? ¿Todo ok? Todo claro, profesor. Listo, ok. Avanzamos entonces. Vamos acá en otra situación. Acá esta situación ya es algo más normal a diferencia de la anterior que había, porque algunos a veces se confunden con esto ¿no? de las compuertas, ¿no? Aquí, ¿cuál así era el detalle? Por ejemplo, que en algunos casos, se puede decir situaciones que yo he visto, por ejemplo, a veces te colocan una gráfica, te colocan así tal como está la gráfica, ¿no? Y bueno, te colocan el ejemplo, te colocan la gráfica y te dicen, por ejemplo, si elegir, por ejemplo, cuál de las tres gráficas o cuál de las gráficas no es correcta, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes que hacer tu análisis.
Y en este caso las tres son válidas, ¿no? Las tres gráficas sí se pueden ejecutar sin ningún problema. Pero puede ser que ahí, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que te hubiesen dado una gráfica y que, por ejemplo, como ya terminó la E, aquí la B no la hayan marcado. O sea, puede darse esa situación de que la B no aparezca en la gráfica. No, eso sí sería incorrecto. ¿Por qué? Porque como hay una AND y me indica que la B también debe terminar en cualquier momento, así sea después de la última actividad, debe terminar, ¿no? Debe iniciar y debe terminar porque es una AND, inicia con una AND. Entonces, si a mí, por ejemplo, me dan esta gráfica y no le colocan la B, simplemente, a pesar que el resto el resto de la secuencia está bien, sí, pero si falta la B ya no está completa la gráfica. Entonces, diferente hubiese sido si me hubiesen colocado un OR, ¿no? En el OR sí no puede, obviamente no, como el caso que vamos a ver aquí en un momento, puede que no aparezca porque es OR. Y el OR sí no es obligatorio que se inicien todas las actividades, ¿no? En el siguiente caso vamos a ver lo que te estoy comentando, ¿no? Por ejemplo, tengo una situación donde inicia lo que es la actividad, luego una secuencia de un OR, pero es un OR síncrono. Es un OR síncrono. ¿Y qué quiere decir el OR síncrono? Que todas las actividades, bueno, en este caso una o más actividades que se ramifican de esta compuerta deben iniciar de manera simultánea. ¿Ya? Deben iniciar de manera simultánea. Ahora, cuando dicen que deben iniciar, no necesariamente todas las actividades, o sea, el OR, en este caso, si tiene más actividades, no debe también, ¿qué te digo? No debe afectar ahí, ¿no? Ya, entonces, mira, acá este primer OR te indica que todas las actividades deben iniciar, bueno, las que elijas, ¿no? Al menos una o más deben iniciar de manera, sí, obviamente si eliges una no hay problema, pero si eligen dos ya deben iniciar de manera simultánea. Ahora, el otro OR que está en el otro extremo, que está agrupando también esas dos secuencias, ¿no? Te dice ¿qué te indica en este caso este OR síncrono? Que es un OR de convergencia, o sea, de agrupación. Te indica que las actividades que le preceden a él, o sea, que llegan hacia él, deben terminar de manera sincronizada. Eso es lo que te está diciendo, que las actividades deben terminar de manera sincronizada. O sea, que en este caso, si eliges, por ejemplo, la E, no hay problema. Si eliges la E y la C, tanto la E y la C deberían terminar de manera sincronizada, si no, no sería válido, ¿ya? Entonces, en este caso sería, y si fuesen por eso las tres, tanto la E, la C y la D deben terminar de manera sincronizada. ¿Por qué? Si en caso se eligiesen las tres, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es un OR síncrono, ¿no? Es un OR síncrono. Entonces, mira, me están dando una restricción tanto en el inicio como en el término, ¿no? O en la agrupación. Ya pues obviamente al final la F tiene que sí o sí ejecutarse al final, ¿no? Ahí sí no hay problema. Vamos con las posibles gráficas que pueden darse, gráficas de activación. Todos van a empezar con la A, no hay ningún problema ahí. Profesor, de ahí empieza la B. ¿No? En este caso, por ejemplo, en esta gráfica se está eligiendo la B y se está eligiendo la D, mírame. La B y la D. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que, como tú puedes observar aquí, están iniciando de manera síncrona. Las dos están iniciando, o sea, están iniciando al mismo tiempo, tanto la B y la D. Profesor, la C no aparece, claro, como es un OR, en esta situación no lo han elegido la C. Solamente han elegido las dos situaciones, que está en la parte superior, que es la B, y en la parte inferior la D. Nada más. La C queda excluida en este caso, porque es OR. Entonces, iniciaron, en este caso, iniciaron los dos juntos, bueno, en este caso las dos actividades juntas, ¿no? Y hasta que la gráfica hasta ahí estamos bien. Iniciaron juntos. Ahora, como tú puedes observar, termina la B casi en este caso como en la tercera parte de la D que se está ejecutando. Luego hay un espacio y luego después de ese espacio de tiempo comienza recién la E. Y como tú sabes, profesor, aquí la E le precede, ¿no? En este caso, digo, la E es la consecutiva, ¿ya? La E vendría a ser la actividad consecutiva ¿de quién? De la B. Y recién empieza por acá la E, ¿no? Y termina junto con la D. ¿Cuál era el requisito? Que en este caso, las actividades que están antes del OR de convergencia, o sea, del segundo OR, deben terminar al mismo tiempo. Y se está cumpliendo, ¿sí? Se está cumpliendo porque, como ven, mira, inició con la B y terminó con la E. Quiere decir que esa secuencia sí está terminando.
Y están terminando también junto con la D, claro. La D también inició y terminó también al mismo tiempo que la E. Y como son los dos caminos que se eligieron, ¿no? En este caso, de acuerdo a la gráfica, entonces quiere decir que sí se está cumpliendo la lógica. Están iniciando. Claro que la primera actividad inicia con la B, pero termina con la E. Estamos bien. La D obviamente va a empezar con la D y termina con la D, pero inicio y término están bien porque están al mismo nivel, ¿no? Obviamente de ahí sigue pues la F, pues, ¿no? La F que sería el final, ¿no? Entonces ahí estamos con la primera gráfica, estamos bien. Vamos con la segunda gráfica. La segunda gráfica, ¿qué me dicen, profesor? Aquí tengo lo que es la actividad, inicia, luego inicia lo que es la C y la D. Como tú puedes ver, tanto en el inicio como en el fin tienen la misma duración. ¿Por qué? Porque hay un OR síncrono en ambos extremos. Y como son únicas actividades, van a iniciar y van a terminar al mismo tiempo. Entonces es por ese motivo. Ahora aquí, por ejemplo, no se está eligiendo la B, porque como es OR, son opcionales. Entonces se está eligiendo solamente la C y la D. Y al final, ¿sí? Y al final, ¿qué vamos a encontrar? Que en este caso, profesor, claro, la E, profesor, no se ejecuta, claro, no se ejecuta porque la B tampoco se ha ejecutado, ¿no? Entonces, para que inicie la E tiene que haberse ejecutado la B, ¿no? Entonces, por eso que tampoco la encontramos aquí. Pero, ¿qué es lo que sí se ha ejecutado? Lo que es la F, que siempre es en este caso, la actividad final. Listo, jóvenes. A ver, este caso, ¿se entendió? ¿Alguna duda, alguna consulta que tengas? A ver, hay una consulta. Dice, también podría iniciar B, C y D al mismo tiempo, ya a B, C y D. A ver. Claro, B, C y D también podrían iniciar, no hay problema. ¿Cuál sería la gráfica? La gráfica que se adaptaría sería en la primera, ¿sí? Se adaptaría la primera, pero con la línea de la C con el mismo tamaño de la D. Así como está en la segunda gráfica, en la segunda gráfica la C y la D están iguales, ¿no? Entonces aquí, si quieres que se ejecuten todas, en este caso todas las opciones, sería la B tal como está, la C sería al mismo tamaño de la D, y la E y la F, ¿no? Y ya se estarían ejecutando las tres, se estaría cumpliendo, ¿no? ¿Sí? Listo, ok, no hay problema. Listo, joven, entonces hasta aquí estaríamos viendo ya los posibles casos de lo que son las gráficas de activación. Vamos ahora con viendo el cuarto elemento de un IDF3, ¿no? Como tú sabes, un IDF3 tiene diferentes elementos, ¿no? Teníamos, por ejemplo, en este caso las unidades de trabajo, teníamos lo que eran las ligas, o sea, las flechas, teníamos lo que son las conexiones, que vienen a ser las compuertas, ¿no? Las unidades de trabajo son las cajitas, ¿no? Y por último vamos a tener lo que son los referentes. En este caso son opcionales. Ya los referentes son opcionales, pero a veces hay la necesidad de utilizarlos. Ya te voy a indicar, por ejemplo, cuáles son los más utilizados, ¿no? Y cuáles tal vez los podrías utilizar en algunas circunstancias, ¿ya? Para esto vamos a utilizar algunos símbolos especiales, ¿no? Para saber, ¿qué te digo? Más que todo, para qué se ponen los referentes es como una especie de nota adicional para que la persona que está leyendo el diagrama, ¿no? Sepa que ocurre una acción adicional, una acción complementaria a la gráfica que ya está diseñada. Entonces, por eso que dice que los referentes son símbolos especiales para dirigir la atención del lector a otras partes importantes del modelo, ¿ya? Objeto, object, ¿no? En este caso, permite describir la participación de un objeto importante en la actividad. Bueno, si tú quieres resaltar, por ejemplo, vamos a suponer, estás hablando de un proceso en una fábrica y quieres resaltar un dispositivo, por ejemplo. Quieres resaltar el funcionamiento de un dispositivo. Entonces puede ser utilizado para objetos. ¿Ya? O quieres resaltar tal vez la funcionalidad o la característica de un objeto, también utilizas ahí. Ya vamos viendo los formatos, ¿ya? De aquí. Luego vamos a tener lo que es el goto. El goto, por ejemplo, es uno de los más utilizados, ¿no? Porque ese sí me permite, por ejemplo, construir ciclos.
El caso más común que puedes encontrar en una empresa, por ejemplo, son las cotizaciones, donde el área de compras o el administrador es el que solicita cotizaciones no solamente a uno, sino a muchos proveedores. Entonces ahí se va a estar repitiendo lo que es ese ciclo, ¿no? Hasta que tenga las cotizaciones suficientes para poder comparar. Entonces ahí podemos encontrar un bucle en cuanto a la solicitud de cotizaciones hacia proveedores. Entonces mira, el coto no te olvides para construir bucles, repetir secuencia de actividades. Luego vamos a tener lo que es el UOB, ¿no? Que es en este caso me permite incluir una actividad ya descrita, no sin implicar un ciclo. Por ejemplo, hay casos excepcionales, ¿no? Donde, o sea, por ejemplo, hay una actividad, vamos a poner una venta, ¿no? Lo normal es que en la venta te generen tu boleta y hasta ahí termina ahí el proceso, ¿no? Entregan tu producto con tu boleta. Pero hay situaciones donde tenemos que incluir una actividad, ¿no? Que te digo que describa sin implicar un ciclo, o sea, sin generar una nueva venta, ¿no? O una reventa, se podría decir, ¿no? ¿Qué es lo que haría? Por ejemplo, hay situaciones donde, por ejemplo, el trabajador o el vendedor o el cajero por cuestión de distracción se confundió y ingresó mal un producto. O tal vez en el sistema no se había actualizado el costo de un producto que tal vez el cliente lo vio tal vez en la vitrina, lo vio con un costo y en este caso el administrador ya actualizó los precios, pero no se ha actualizado tal vez en la vitrina el precio. Entonces el cliente creyendo que cuesta eso, va y se acerca, lo compra y se ve sorprendido que le están cobrando tal vez un monto adicional, ¿no? Entonces, y suele pasar, ¿no? De anular tal vez la compra. Entonces, ese proceso de anulación, ¿no? Que en este caso vendría a ser una excepción de todo del proceso de venta normal, ¿no? Es lo que es incluir una actividad ya descrita sin implicar un ciclo. Entonces, en este caso, puede darse dos situaciones, ¿no? La primera que se cancele, obviamente la venta, que sería esa la actividad, ¿no? Y la segunda que no acepte, ¿no? Acepte el pago y se dé la venta normal, pues, ¿no? Entonces tenemos ahí esa situación. Luego va a tener lo que son las notas, ¿no? Que en este caso la nota me va a permitir, dice, documentar cualquier información. Documentar cualquier información general importante de alguna gráfica. Esto de acá solamente es como que tú agregas un adhesivo nada más, ¿no? Tal vez en un papelógrafo, algo así, ¿no? En el gráfico acá vas a agregar una nota indicando tal vez alguna característica o algo que tú quieras resaltar, ¿no? Que es algo general relacionado al gráfico. Y luego va a tener lo que es el ELA, que sí es un documento que de manera detallada de alguna gráfica, ¿no? Por ejemplo, tú estás haciendo tu diagrama y quieres explicar y describir cómo funciona lo que tú acabas de hacer. Entonces ahí utiliza lo que es un enlace. Vamos viendo los ejemplos para poder entenderlo mejor. Aquí tenemos un ejemplo. Como tú puedes observar aquí, el formato para citar lo que es mi referente es la siguiente. Es un cuadro. Dentro de ese cuadro hay una división donde van a tener en este caso una especie de encabezado que me va a indicar el tipo de referencia que podría ser el nombre de cualquiera de los que están acá, ¿no? De esos de los referentes y obviamente el nombre de la referencia, ¿no? En este caso el nombre de la referencia viene a ser el nombre de la actividad, a eso se refiere, ¿ya? Listo, entonces tomando en cuenta eso, vamos a analizar el ejemplo. ¿Qué me dice? Acá me indica recibir requisición de compra. Quiere decir que es un requisito. ¿Ya? Quiere decir que es un requisito. Y si es un requisito, ¿ya? Si es un requisito, entonces quiere decir que ese requisito se puede, por ejemplo, se envía un área un requisito de compra, ¿no? Puede ser aprobado o puede ser rechazado. Pero mira, ¿te acuerdas que habíamos visto un ejemplo similar al anterior, ¿no? Que donde se aprobaba y se rechazaba, pero en esa situación vimos dos secuencias nada más de actividades. Acá estamos viendo tres secuencias, ¿no? Que es aprobar la requisición, o sea, el requisito, rechazar el requisito o aprobar parcialmente ese requisito. Entonces, partiendo de esa idea, ¿no? Como tú sabes, el SOR, ¿qué es lo que hace? Solamente debes elegir una de todas las opciones, nada más.
una de todas las opciones. Si se elige, lo ideal, ¿cuál sería? Lo ideal sería que se apruebe el requisito y pasa lo que es la captura de datos requisito y sigue su secuencia. La segunda opción, en caso de que no se elija esa, puede darse también la opción de rechazar la requisición. Y la tercera opción, ¿qué sería? Aprobar parcialmente, o sea, se evalúa y se aprueba no todo, pero sí parcialmente. Y obviamente si se evalúa parcialmente, tiene que sufrir una modificación. ¿Y quién va a hacer esa modificación? La persona que lo ha presentado, obviamente. ¿No? Le dicen, ¿sabes qué? Mira, ya hemos leído, pero tienes que modificar y, por ejemplo, rebajar tal vez el costo de esos requisitos, ¿no? A tanto, un máximo, ¿no? Entonces, la persona tiene que modificarla, ¿no? O el área que presentó, o el representante del área que presentó este documento, tiene que hacer las modificaciones respectivas. Ahora, profesor, ¿puede darse una o dos o tres o varias modificaciones? Claro, no necesariamente una modificación, puede darse muchas modificaciones. Más que todo cuando son requisitos de productos que son muy, que te digo, una lista muy extensa, pues, ¿no? De requisitos. Entonces, en ese caso puede darse, va de una corrección. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí, mira, aquí le están agregando este cuadro de color amarillo, nosotros podemos observar que este de aquí es un referente. Ya, este referente, como tú ves, tiene una estructura similar a lo que es ¿no? las otras actividades. Pero ¿cuál es el detalle aquí? Que tiene la palabra got. Goto que me indica que se va a repetir. ¿Y a partir de dónde el profesor se va a repetir? Hasta aquí a un costado colocan la actividad en la cual tiene que comenzar nuevamente, que sería recibir requisición de compra, que sería la primera opción. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando se realice una modificación de requisición, la persona que realizó la modificación tiene que nuevamente presentar, ¿no? Lo que en este caso su requisición de compra modificada, y luego ya la persona correspondiente ya va a revisar nuevamente la requisición de compra y obviamente si ya se modificó y ya todo está ok, debería aprobar la requisición. Si no, de lo contrario, pasaría nuevamente por aprobar parcialmente y nuevamente volvería a pasar por el mismo ciclo, ¿no? Entonces aquí, como tú ves, aquí hay un bucle, ¿no? Sino que no lo están realizando de manera gráfica, pero sí lo están indicando a través de este cuadro que es el referente con el goto, ¿no? De esa manera yo me doy cuenta que es en este caso es un referente, ¿no? Que me indica, sí, un ciclo, ¿no? Que podría repetirse muchas veces. Listo, Juan, hasta aquí, dudas, consultas que tengas. ¿Alguna duda, consulta, jóvenes? ¿Todo ok? A ver, aquí en las condiciones, bueno, ya en lo que es el SOR, solamente una nada más es. De las tres, solamente una debe elegirse. Ya, una debe elegirse, nada más. Ya usted ya les expliqué en las clases anteriores que el SOR solamente me permite elegir una. O sea, es como un OR, o sea que tiene muchas opciones, pero solamente una debe cumplirse, nada más. El OR. El OR, esta opción es OR. El OR sí puede cumplirse más de una actividad. O sea, mínimo una, máximo obviamente todas, ¿no? Pueden cumplirse todas también. ¿Ya? Pero en el OR sí mínimo, en el OR mínimo una, pero pueden también ser más de una. En cambio el SOR no. El SOR solamente me obliga que debe cumplirse, si así tenga 100, debe cumplirse una nada más. Más que una, solamente una. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ya, listo, jóvenes. Ok, vamos entonces viendo, espero que también haya repasado. Vamos a terminar solamente este ejemplo, ¿ya? Y
y activo tu evaluación para que puedas rendirla. ¿Ya? ¿Listo? Entonces solamente nos tomará al menos un par de minutos terminar esta parte y luego ya pasamos a tu evaluación. Me das un momento, la activo tu evaluación y ya luego es tu cuestionario nada más. ¿Ya? Listo. A ver. Mira, esto es un IDF 0. Más que la parte de del contenido, quiero que observe la parte tú de la estructura. Tú ya sabes, por ejemplo, ¿no? En este caso es un caso donde indica gestionar departamento de ventas, que vendría a ser la actividad general de la empresa. Tiene sus entradas, tiene sus salidas, por ejemplo, orden de clientes, salida en mercancía, factura, orden de envío, ¿no? La parte de control, inventario, control de salida, ¿no? Que son los documentos, ¿no? Control de órdenes de envío, todo eso, ¿no? ¿Y quién realiza todo esto? La organización. O sea, cuando habla de la organización, quiere decir que son los trabajadores de la organización. A eso se refiere. Luego tenemos aquí, ¿no? En el IDF 0, en su primer nivel de descomposición, como tú puedes observar, ahí están sus gráficos, ¿no? Sus actividades, sus controles, que obviamente derivan de acá, simplemente que aquí se ha dividido ya en tres procesos, que es procesar orden, enviar mercancía y facturar. ¿Ya? Y como tú ves aquí, ya no aparece organización, sino la organización aquí ya aparece por departamentos. Por ejemplo, departamento de venta, departamento de almacén, departamento de facturación. Hasta aquí nosotros habíamos llegado con los ejemplos anteriores. ¿Ya? Algo también aquí que tal vez, algo nuevo que tú recordarás aquí, que te dije, que algunas salidas de algunos procesos se pueden convertir en entradas de otros, ¿no? Por ejemplo, en este caso, procesar orden ingresa como orden del cliente, ¿ya? Es procesado, ¿no? Obviamente se procesa la orden y genera una salida, que en este caso la salida sería orden de envío de mercancía. Ahora, esa orden de envío de mercancía se convierte en la entrada del proceso de enviar mercancía. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Como tú puedes observar, aquí tenemos ya, por ejemplo, tres salidas y una de ellas se convierte en la entrada de la otra, en este caso del otro proceso que es facturar. Ya, entonces, este es un ejemplo similar a lo que hemos visto, con la diferencia que aquí las salidas de algunos procesos se están convirtiendo en entradas de otros. Y eso sí te lo había dicho en la parte teórica, ¿no? Y aquí se está reflejando. ¿Qué es lo que quiero resaltar aquí? Nosotros habíamos llegado a estos dos niveles. De estos dos niveles, yo voy a necesitar que solamente se detalle uno en un diagrama IDF0. Bueno, o sea, que cada uno de los procesos que hiciste en IDF0, o sea, en la primera descomposición, o sea, en la descomposición a cero, aquí se crearon tres procesos. Cada uno de ellos tú tendrías que detallarlo en un formato IDF3, ¿no? Que eso lo vas a avanzar tú todavía para la próxima semana. Que la próxima semana sí vamos a revisar esa parte, ¿ya? Entonces, esto tú tenías que detallar, o sea, hacer un diagrama. En este caso se han tomado solamente uno de ellos, para el ejemplo, ¿no? Que es procesar orden. Y ese procesar orden se está convirtiendo acá en un IDF3. Por ejemplo, el procesar orden tiene como en este caso comienza con la actividad de solicitar artículos ordenados, donde acá tiene una compuerta SOR que indica, por ejemplo, cancelar la orden, aceptar la orden o corregir orden y aceptar. O sea, solamente una de ellas puede elegir, ¿no? Y ahí me está indicando cada uno, bueno, algunos elementos, ¿sí? Algunas flechas. Y me está indicando, por ejemplo, que en primero ingresa lo que es la mercancía, ¿no? Si hay mercancía agotada, se cancela la orden. La segunda situación, acepta la orden si la cantidad de la orden está disponible. Y la última, corregir orden y aceptar si hay una cantidad disponible inferior a la que se está ordenando, ¿no? Y continúa cada uno con su secuencia. Por ejemplo, acá en la primera que tenemos, enviar aviso de cancelación y ahí terminaría la actividad. Por ejemplo, tú estás observando acá, profesor, un OR, ¿no? ¿Por qué un OR? Porque el OR me indica que puede tomar más de uno. ¿Y por qué se está dando esta situación? Porque mira, aquí en la opción de corregir orden y aceptar, ya corregir orden y aceptar, se está creando una compuerta AND. Esta compuerta AND, ¿qué me indica? Al corregir una orden y aceptar, puede haber dos situaciones. La primera, que sería enviar la información de corrección, y ahí terminaría. Y la segunda sería preparar orden de envío. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Que si automáticamente, bueno, hay empresas que, por ejemplo, no sé si te habrá pasado, vas y compras y te dice, ¿sabes qué? Su orden se le ha sido modificada y solamente se le va a enviar los productos que tenemos disponibles, nada más. Entonces, ahí estaríamos en la primera situación, que sería preparar orden de envío directamente y enviar. Y la segunda opción es cuando te llaman, ¿no? Cuando te llaman y se dice, ¿sabes qué, señor? Usted se le ha modificado su orden, ¿acepta o no está de acuerdo? Entonces, cuando no, dependiendo de lo que elija el cliente, te van a decir. No sé si a ti te habrá pasado que a veces compras algo y te dice ahí opciones
de envío en caso que no su producto no se encuentre disponible o que alguno de sus productos no se encuentre disponible. Entonces, en esa situación estaríamos en el segundo caso. Hay otras opciones que si tú dices no, que me envíen lo que está disponible, entonces sería el primer caso. Y como se están dando estas dos situaciones a partir de un AND, ¿no? Es por eso que se está colocando un OR aquí. Porque puede elegirse una o puede elegirse, profesor, también pueden elegirse las dos. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué las dos? Porque después de enviar la corrección, también tiene que prepararse la orden. ¿Ya? Entonces también es por eso que se está tomando, puede darse más de una opción. Y como es más de una opción, ¿no? Es por eso que se está agrupando con un OR. Obviamente el aceptar orden va a generar un preparar orden. Ahí no hay ningún problema. Ahí pasa su camino sin ningún problema. ¿Ya? Entonces esa es la situación. Ah, y ahí no te olvides que el LAN me está obligando a que se cumplan las dos opciones. Y si se cumplen las dos, y el OR no es para estas dos situaciones, más que todo, es para que, para elegir entre preparar orden de envío y enviar información corrección, esto lo toma como un grupo el OR, ¿no? Esas dos opciones, las dos opciones preparar y enviar, lo toma como si fuese un solo grupo. Y la segunda opción para el OR, ¿cuál sería? Enviar aviso de cancelación. Entonces, de esa manera lo está viendo el OR. Y en el caso de que sea aceptar orden de manera directa, obviamente se ejecutaría solamente la que está en la parte central. Listo, jóvenes. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta que tengas? ¿Duda, consulta que tengas? ¿Duda, jóvenes? ¿Consultas? Ok, jóvenes. Entonces, a ver, me da un momento mientras que ya estoy activando su evaluación. Ya en un minuto, un par de minutos empezamos, ¿ya? ¿Listo? Deme un momento, ¿ya? En un minuto, deme un minuto nada más.
A ver, jóvenes, ¿me confirman si ya se logra visualizar su cuestionario? ¿Sí? A ver, ¿me confirman por el chat, jóvenes? ¿Ya está activo Sí, su profesor. cuestionario? A ver, Sí. actualicen la página. Ya. Listo, jóvenes. Van a tener todavía hasta la 1:30, si desean, pueden, en este caso, pueden la idea es que empiecen en este momento, ¿no? Su cuestionario. ¿Ya? Y lo terminen, pues, no sé, yo sé que tienen tal vez otras clases, entonces tienen una duración de 22 minutos, ¿ya? Traten de controlar con su reloj de su computadora o de su celular, ¿ya? Que se cumplan 20 minutos, ¿ya? Antes de los 22 para que puedan enviar, ¿ya? Porque si a veces si pasan los 22 hay problema, ¿ya? Porque no sé, creo que no está funcionando el contador de la plataforma, ¿ya? Entonces, les aconsejo eso, ¿ya? Por favor, ahí controlen su tiempo, 20 minutos desde que inician su cuestionario. Son 16 preguntas para marcar nada más, ¿ya? Y al final obviamente ahí vas a obtener tu resultado, ¿ya? Listo, jóvenes. Cualquier duda, cualquier consulta, yo voy a estar conectado aquí hasta la 1 de la tarde, que tengo clase con ustedes, ¿ya? Y ya luego ya pues me pasaría a retirar. ¿Ya, jóvenes? A ver, ¿listo? Empiecen su cuestionario entonces. No te olvides, controla tu tiempo, ¿ya? Trata de enviarlo antes de los 22 minutos, ya máximo 21 minutos lo envías porque si no después ya no se guardan las preguntas, ¿ya? Y te va a salir como que no las has marcado. Pues te digo, máximo trata de utilizar solamente 20 minutos para que marques. Ya todas son para marcar, ya todas son para marcar. Lee bien y responde. Listo, jóvenes. Entonces, cualquier duda, consulta, yo estoy aquí presente todavía en la clase. Ya antes de terminar la hora, sí, ya ahí estaríamos, bueno, ya les hablo para finalizar la clase, ¿ya? Listo, jóvenes, empiecen su cuestionario. Sí, jóvenes, solamente es un intento nada más. Sí, es que como son preguntas de verdadero y falso, es un intento, porque ya después te muestran, obviamente, las que no están correctas, entonces ahí ya no, si lo das por segunda vez, obviamente obviamente sabrías cuáles son los resultados, ¿no? Por eso que solamente son un solo intento. Ya, listo, jóvenes, a ver, empezamos. La evaluación está en base 20, jóvenes, ¿ya? Sí, la evaluación está en base 20.
Listo, jóvenes. Entonces, no se olviden de terminar su cuestionario. Sí, no se olviden también de controlar su tiempo, que no pase más de 20 minutos, lo envían y luego, bueno, ahí les aparecerá lo que es su nota de evaluación. Sí, bueno, me despido, jóvenes, hasta la siguiente clase. No se olviden de terminar su cuestionario para aquellos que han iniciado, ¿no? Recién. Tienen todavía hasta la 1:30. Ya traten, obviamente, de iniciarlo antes de o sea, 20 minutos antes de la hora de cierre, ya para que puedan visualizar su cuestionario. Listo, jóvenes. ¿Se cuidan? A ver. Sí, jóvenes. Bueno, algún detalle. Sí, A ver, ¿quién tuvo un problema? No, si en caso se cierra la sesión, no hay problema, el cuestionario sigue activo. Inicias nuevamente sesión y vuelves a ingresar. Y el cuestionario sigue activo mientras que estás dentro del tiempo. Y yo sepa, siempre está configurado así el cuestionario de manera predeterminada. Eso ya no lo configuro, sino que está ahí así. A veces a mí también me ha pasado de cerrar sesión, e ingresado nuevamente y el cuestionario, mientras que esté dentro del tiempo, se sigue activo el cuestionario. No se cierra. No se envía tampoco automáticamente mientras que no termine el tiempo. ¿Sí, jóvenes? Listo, cualquier duda o consulta, sí me envían un correo, ¿ya? Y trataré ahí en la medida de ayudarlos, ¿ya? Pero eso ya después. ¿Ya, jóvenes? Ya. Ya, en caso de que tengas esa dificultad, ya el caso que aquellos que le están saliendo ese error, marquen ¿sí? Marquen lo que es las respuestas correctas, ¿sí? Y me lo envían en un Word, pero yo voy a tomar como referencia el tiempo que iniciaron su examen, ya porque los tiempos de inicio del examen sí me sale en la plataforma. Ya, entonces tome en cuenta a qué hora iniciaste y trata de enviarlo antes de los 22 minutos. ¿Ya? Aquellos que tienen esos problemas. Ya me lo envían al correo. En el formulario, obviamente, las preguntas con las opciones ahí habilitadas. Pero eso sí, que sea antes de los 20 minutos, porque de lo contrario, o sea, si ya pasa más de los 20 minutos, ya sí ya no lo tomo en cuenta. Ya, entonces trata de hacer la captura y envíalo en este momento, si es posible, al correo. ¿Ya? ¿Listo? Porque ahí ahí me indica a la que hora empezaste la evaluación. ¿Ya? Entonces, envíalo. Sí, envíalo a través de un Word o una imagen, una captura con la respuesta que tú creas conveniente que has desarrollado. ¿Ya? ¿Listo? Listo, pues, jóvenes. Se cuidan. Nos vemos. Una próxima oportunidad.